el hecho autonómico, el hecho regional, no comienza a recogerse sino en la Constitución de la República. Y resulta difícil de digerir para gentes de estas tierras que se constituyan en el argot político a comunidades autónomas que, como he dicho, tienen sus partes especiales derivadas de eso de la lengua y la cultura propia, se les sitúe como comunidades históricas cuando la historia la estamos viviendo en tierras como esta, porque al fin y al cabo las comunidades autónomas en la Segunda República solo tuvieron vigencia la de Cataluña y en 1934 tuvo que ser suspendida por el gobierno de la República. Por eso hoy, con ello acabo, en un momento en que la gente, los españoles, parece que tienen una desconfianza en su conjunto en la clase política, que yo creo, ahora que estoy ya en situación absolutamente de retiro, emérito, decimos entre nosotros, creo que es exagerada e injusta como aquí se ha dicho. Algo tendrían que fijarse en el ejemplo de aquella empresa de hace 1200 años para realmente restaurar primero los dos grandes partidos nacionales y luego los partidos nacionalistas, la confianza en que podemos nuevamente insistir en un proyecto común. El hecho de que en la presentación hoy del secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la tierra, en Castilla y León, se haya hecho mención a un acuerdo entre los dos grandes partidos, supone la necesidad de hacerlo a nivel nacional. Porque incluso la parte económica de la crisis es fundamentalmente también una crisis institucional y por lo tanto una crisis de instituciones políticas. Por primera vez, decíamos hace 10, 12 años, España ha llegado a tiempo cuando se crea el euro, España está en ello. Pero sin embargo hoy estamos padeciendo mucho más que cualquier cosa derivada de la falta de austeridad que existe en España o que ha existido, o de la falta de austeridad que ha existido en las cuentas públicas de España. Estamos padeciendo una crisis política derivada que al resto de las grandes monedas de la economía nacional le acompañan instituciones hechas. Detrás del dólar hay un gobierno de verdad, unos tribunales de verdad, unas cámaras de verdad, unas instituciones económicas de verdad, y tenemos que estar en una situación de debilidad permanente, puesto que Europa, desde el punto de vista de las instituciones nacionales, deja bastante que desear desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y eso requiere fundamentalmente un acuerdo en Europa, pero un acuerdo en España, porque también supone que tenemos que en España hacer una redistribución del poder político y el poder administrativo. Y en este sentido hay que reconocer que puede haber dificultades de ponernos de acuerdo en las soluciones económicas, porque al fin y al cabo son las que distinguen un partido de centro derecha o de centro izquierda. Pero no tendría que haber dificultad alguna para ponernos de acuerdo en las instituciones políticas, comenzando por la presencia de España en las instituciones europeas y la configuración de Europa como un Estado de verdad o como una comunidad de naciones de verdad. Al fin y al cabo, no dejamos de ser desde nuestra entrada en Europa y sobre todo en lo económico de nuestra entrada en el euro, no dejamos de ser nosotros una comunidad autónoma de Europa que día a día ha cedido más soberanía. Y tenemos domésticamente otra vez, tenemos un problema en relación con las comunidades autónomas, especialmente con Cataluña y el País Vasco. Se ha criticado mucho
Constitución española en su título octavo, pero al final había un Tribunal Supremo uno y nacional, había un Tribunal de Cuentas uno y nacional, había un Tribunal Constitucional uno y nacional y había unas Cortes, Congreso y Senado uno y nacional. Y eso es una riqueza institucional que debemos de guardar, y que debemos de exigir responsabilidad a las dos formaciones políticas que al fin y al cabo tienen el 80% más repartido de una u otra manera, pero repartido siempre ese 80% de la voluntad de los españoles. Fuimos capaces en la transición de alumbrar desde el autoritarismo del régimen nacido en la guerra civil la democracia plena. Fuimos capaces de alumbrar algo más importante que la democracia plena, como fue no el olvido de la guerra civil, como se ha dicho, sino al tenerla muy presente, al tenerla muy presente, no quererla repetir, y alumbramos la reconciliación entre los españoles. Es que no vamos a ser capaces ahora, por supuesto, de la fortaleza de nuestras convicciones, desde el respeto a las instituciones, desde el respeto a las verdaderas situaciones, en cierto modo excepcionales o distintas, pero no desiguales, que configuran lo que siempre ha sido la difícil unidad nacional. No vamos a ser capaces de ponernos nuevamente de acuerdo. Es verdad que siempre lo más difícil es lo que queda por hacer, pero, hombre, somos un país ejemplar, somos un país que siempre ha encontrado en las situaciones excepcionales, en los problemas excepcionales, capacidad para resolverlos, fundamentalmente porque también han aparecido personajes excepcionales. Dos se nos han muerto en estos meses últimos, Carrillo y Fraga. Adolfo Suárez, desgraciadamente, no puede ser utilizado, queda Felipe González, pero todos tendríamos que buscar ese acuerdo. Algunas veces yo he recordado que en mi época de presidente de Endesa había en los aprovechamientos del Ebro, justamente donde fue la batalla del Ebro, había una humilde piedra que habían escrito en algún aniversario de la incivil guerra, habían escrito los combatientes y que decía algo así como: a los que perdieron la guerra civil, que fuimos todos. Como son tierras de frontera, son tierras del Linde, de Aragón y de Cataluña, son tierras en que en la parte aragonesa, en la franja, se habla también el catalán, y están en las dos lenguas. A los que perdieron la guerra civil, que fuimos todos, a los que van a perder la guerra civil, que van a ser todos. El día que yo lo vi por primera vez, algunos cafres habían borrado el texto en castellano. No me extrañaría que cafres de sentido contrario hayan borrado el texto en catalán, pero en el respeto a una historia común que como Estado tiene 500 años y que, sin exagerar, nace de aquí hace más de 1200 años, en el respeto a esa historia común que es una envidia que los españoles, o al menos españoles como yo, sentimos, y no me resisto a contar, y con eso sí que acabo, que me estoy alargando,
la historia de unos políticos franceses en la Francia ocupada por los nazis, que están en la cárcel, y en el patio de la cárcel, pues uno de ellos está doliendo de la situación de la Francia ocupada y dice algo que a mí me gustaría que fuera un bien de España. Dice: no se preocupen, no os preocupéis, porque en este momento en miles de escuelas francesas, cientos de miles de niñas y niños franceses están estudiando una misma historia, del estudio de una misma historia, que es la que hace la empresa común de la unidad nacional, aun respetando la diversidad. No vamos a ser capaces de ponernos nuevamente de acuerdo, aunque tengamos que ceder, como es lógico en un acuerdo, unos a otros y otros a uno. Algunas veces, comentando la transición, aquella piedra de a los que perdieron la guerra civil, que fueron todos, a mí se me ocurría decir a los que ganamos la transición, que fuimos todos. Es que no podríamos, dentro de unos años, quizá no nos queden mucho para hacerlo y para escribir otra piedra, a los que definitivamente, con todo lo que de provisional tienen estos encuentros, lograron que España se gobernara en unidad, en paz y en libertad, nada más. Bueno, concluidas las intervenciones de nuestros invitados, es a ellos a los que se les va a hacer entrega de una réplica del Fuero de Brañosera como agradecimiento a su participación en este acto. Al señor Martín Villa le ha hecho entrega al alcalde Jesús Mediavilla de una copia de una réplica del Fuero de Brañosera. A Juan José Laborda, persona muy querida en Brañosera, se le entrega una réplica de la copa ceremonial de la localidad por su colaboración en la preparación de cada una de las ediciones del Fuero, y esta copa se la entrega José Luis Ruiz, miembro de la Asociación del Fuero y el alcalde de Brañosera. Muchas gracias, señor alcalde. Señoras, señores, he pedido la palabra porque me ha dado tiempo durante estos minutos que estaba aquí de pensar algunas palabras, porque yo no sabía que iba a recibir esta distinción. Es así. Por lo tanto, lo que yo quiero decirles va a ser un poco desilvanado, pero tenía ganas de decirlo porque el día de hoy yo creo que ha sido un día muy importante, ¿no? Hemos escuchado las palabras de José María de Peridis y de Rodolfo Martín Villa, ¿no? Rodolfo ha manifestado que él no tiene competencia como historiador para hablar del Fuero de Brañosera, y sin embargo lo ha hecho de una manera verdaderamente magnífica. Y Peridis nos ha dado una muestra de su agudeza para captar lo que hay de profundo en esa historia de cerca de 1100 años que significa Brañosera para la historia en aquel momento del Reino de León, pero en última instancia para la historia de España. Hace unos minutos en el ayuntamiento yo he firmado el libro junto con Rodolfo y con Peridis y he puesto una pequeña frase. He dicho, Brañosera es el microcosmos
de España. Y, por lo tanto, esa afirmación la uno a las otras dos afirmaciones anteriores. Es decir, unos y otros han manifestado esta tarde, esta mañana aquí, que vivimos tiempos turbulentos, tiempos en los que se abren preguntas para las que no encontramos todavía respuestas. Y por tanto, un acto como el de hoy abre a una posibilidad de que vayamos formulando socialmente las respuestas que nos devuelvan la paz ciudadana. Por lo tanto, lo que han hecho hoy Peridis y Martín Villa, o lo que ha hecho el alcalde, la corporación, es algo que quiero resumirlo de una manera muy concreta. Y lo digo aquí porque Brañosera es un microcosmos de España. Por lo tanto, lo que yo digo ahora debe decirse en toda España. Ha llegado el momento de que la sociedad civil española abra la boca y diga lo que necesita oírse. Porque ni los políticos ni los partidos políticos son capaces solos de resolver nuestros problemas. Es el momento de la sociedad civil. Y hoy lo que ha hecho el Ayuntamiento de Brañosera es poner un pequeño hito en esa necesaria reacción de la sociedad civil para recuperar los valores a los que Rodolfo Martín Villa se ha referido en su intervención. Porque por primera vez en más de 200 años, con la Constitución de 1978, hicimos lo que no fuimos capaces de hacer anteriormente: lograr una Constitución mediante un procedimiento de acuerdo profundo. Ninguno de los que hicimos aquel proceso, aquel texto, creímos que teníamos razón, sino que la razón era común. Por lo tanto, hicimos un texto, una Constitución imperfecta. Pero las constituciones imperfectas, como toda obra humana, son obras realmente humanas, porque lo humano es imperfecto. Por lo tanto, ahora ha llegado el momento de que reivindiquemos esa sociedad civil, que diga lo que piensa y que ponga por encima de cualquier otra apetencia la necesidad de que encontremos fórmulas que nos permitan vivir en paz y, indudablemente, afirmando los valores de la Constitución. Con ese sentimiento recojo este premio y me encuentro muy satisfecho de estar aquí reunido con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que ha llegado el momento de comentarles que cada edición de la exaltación del Fuero de Brañosera no se puede llevar a cabo si no están trabajando los miembros de la asociación El Fuero detrás. Su presidente, Javier Adán, que se encuentra con nosotros, se refería a los presentes en el momento en que se ponía en marcha la primera edición, diciendo que queremos que Brañosera se convierta en un referente al municipalismo en el ámbito rural y que se construya un monumento que recuerde su importancia, refiriéndose así al monumento al municipalismo. Con Francisco Javier Adán, presidente de la Asociación del Fuero, les dejamos porque quiere dedicarles unas palabras. Como todos los años, me toca un poco cerrar esta jornada con los agradecimientos debidos a cuánta gente nos está acompañando. Y aunque yo tenía la intención al principio de simplemente hacer esta reflexión, por el camino también, igual que a Juan José Laborda, se me ocurre que después de esas convulsiones, no sé, ese aparente estado, es que tengo poquita voz, ese aparente estado de inseguridad que es cierto, la prensa nos transmite todos los días. Yo sí creo que tengo una reflexión que lanzar desde aquí, nuestro pequeñito grano de arena,
solamente en una dirección. Probablemente en la sociedad un problema que tenemos actualmente es, por supuesto, el económico, que, como bien decía don Rodolfo Martín Villa, tenemos todos la seguridad de que más pronto o más tarde se va a solucionar. Y el que no tiene esos visos de solucionarse es ese arraigo que algunas gentes tienen y sobre todo demuestran a la naturaleza histórica muchas veces, o no sé, reivindicativa siempre, de su tierra. Y yo, esa reflexión que me hacía ahora mismo es justamente desde aquí, desde el púlpito y desde Brañosera, es declararme nacionalista, por supuesto, pero nacionalista de Brañosera. Y no en contra de Barruelo de Santullán, otro ayuntamiento que tenemos justamente al lado, sino junto con Barruelo de Santullán. Y lo que pretendemos en Brañosera es justamente transmitir esa idea, pero a todos los ayuntamientos. Y si desde todos los ayuntamientos somos capaces de entenderla, yo creo que utilizar la historia de cualquier otra manera, tomar las fechas, cada uno la que le conviene, me parece algo de momento absurdo y que nos puede enfrentar. Yo creo que lo que tenemos que hacer efectivamente para superar la crisis económica, trabajar juntos, pero para superar el resto de las crisis, de la misma manera, trabajar juntos. Esa es la reflexión que quería hacer. Por todo lo demás, muchas gracias por el día, por habernos acompañado en este día y esperamos de todos ustedes que sigan acompañándonos para el año que viene, para el siguiente y para sucesivos. Muchas gracias.